César y os doy la bienvenida a esta nueva charla sobre medio ambiente. Antes de nada, agradeceros vuestra atención y esperamos que este préstamo que nos hacéis pues os lo devolvamos con suficientes intereses al final de esta charla llena de chismes como siempre. La charla que a continuación vamos a daros, esta charla llena de chismes, pues va a versar sobre el suelo. Además debemos agradecer al departamento, al área de edafología de la Universidad de Granada, el que nos haya prestado algunos de los materiales que hoy vamos a utilizar. Bueno, sabéis que nuestro planeta se llama la Tierra, se llama el planeta azul, pero hoy lo vamos a llamar el planeta cebolla. ¿Por qué el planeta cebolla? Porque la Tierra, igual que una cebolla, está está formada por una serie de capas concéntricas que al mismo tiempo interaccionan entre ellas. Por lo tanto, nuestra Tierra cebolla, algo útil, algo que usamos prácticamente en todas las comidas, algo importante, pero al tiempo algo que si lo utilizamos inadecuadamente nos puede hacer llorar. Cebolla, capas, ¿por qué? Pues porque la Tierra, como os decíamos, está formada por una serie de capas concéntricas. Algunas son más famosas, hablamos más de ellas, y otras pues realmente las ignoramos en parte. En esta charla vamos a intentar que eso no ocurra. En esas capas, pues bueno, pues por un lado encontraríamos pues lo que sería nuestra atmósfera, ¿verdad? La capa más externa, unos 10.000 kilómetros, aunque realmente prácticamente todo ocurre en la troposfera, que son los 12 primeros kilómetros. Sabéis que de la atmósfera hablamos mucho, pues todo el calentamiento global, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, etc., ¿verdad? Otra de las capas que tenemos en la Tierra, pues es la hidrosfera. De la hidrosfera también nos han contado muchas cosas. Cubre 3/4 partes de la superficie de la Tierra y está formada por esa molécula imprescindible para la vida, el agua. Pero de una de las capas que menos nos hablan es de la litosfera. La litosfera, bueno, litosfera significa esfera de piedra. Sería esta capa rígida que está cubriendo la Tierra, que está formada por la corteza terrestre y la parte superior del manto y que está flotando por otra zona del manto un poco más plástica, pues sobre esta litosfera, sobre esta esfera de piedra es en lo que vamos a centrar la charla. Aunque realmente no es eso exacto. La litosfera la estudiarían los geólogos y nosotros vamos a estudiar realmente lo que estudian los edafólogos, la edafología, la ciencia del suelo, porque nosotros nos vamos a centrar, si la litosfera puede oscilar entre los 50 y los 100 metros, nosotros nos vamos a centrar solamente en el metro, 2 metros más superficiales de la corteza terrestre, en esa parte activa, viva, activa biológicamente. Nos vamos a centrar en el suelo, en lo que realmente estudian los edafólogos. El suelo. Mirad el suelo, esto que estáis aquí viendo, este suelo bien estructurado, realmente, por lo tanto, hemos dicho que es la capa más superficial de la corteza terrestre, 1 metro, 1,5 metros, biológicamente activo y que soporta pues toda la vegetación, multitud de organismos que viven dentro del suelo edáfico o que viven en su entorno y en definitiva sustenta todos los ecosistemas. Un suelo bien estructurado. Su importancia es vital desde todos los puntos de vista. Sin embargo, se habla bastante poco de él. Es como la cenicienta del medio ambiente, el patito feo. Y el suelo fértil es importantísimo y al mismo tiempo es un recurso no renovable, como luego os comentaré, y relativamente escaso. Mirad, un amigo edafólogo me enseñó una manera de contar, de hacer visible la escasez del suelo y realmente en contraste con su vital importancia.
El suelo os he dicho que podría ser la piel de la manzana tierra. Antes era una cebolla, ahora la hemos convertido en una manzana. Pues esta piel sería el suelo. Pero ¿cuánto suelo fértil podemos encontrar en nuestra tierra manzana? Bueno, para empezar sabéis que tenemos que quitar 3/4 partes, porque 3/4 partes están cubiertas por lo que es la hidrosfera, por los océanos, los mares. Por lo tanto, aquí será imposible encontrar suelo fértil. Nos quedamos con 1/4 parte de la manzana. De esta 1/4 parte solamente puede haber suelo fértil en el 30%, porque el resto estaría formado por los lagos, los grandes desiertos, las zonas de alta montaña, los casquetes polares, donde es imposible que haya suelo fértil. Por lo tanto, debemos quedarnos con un 30%. De este 30%, donde podemos encontrar suelo fértil potencialmente, desgraciadamente en la actualidad tenemos que quitar el 70%, porque el 70% son suelos absolutamente deteriorados. Suelo perdido, suelo fértil perdido. Por lo tanto, el único suelo que tendríamos sería un trocito que sería un 30% de lo que teníamos anteriormente. Pero el suelo fértil realmente no sería este trozo de la manzana, sería solo la piel, este pedacito de piel. Este pedacito de piel representaría el suelo fértil que tenemos a nuestra disposición, fundamental para sustentar gran parte de los ecosistemas y para sustentar nuestro modo de vida. Daros cuenta, por lo tanto, que el suelo fértil, representado por este trocito de cáscara de la manzana, es muy escaso, pero al mismo tiempo es vital para el funcionamiento de los ecosistemas. Si nos fijamos exclusivamente en la vida que hay en el suelo, 3/4 partes de la biodiversidad del planeta se encuentran exclusivamente en el suelo. Estaría representada por estas bolas verdes que veis en este cilindro transparente. Si yo cojo 1 gramo de suelo, en solo 1 gramo de suelo puedo encontrar 1000 millones de bacterias, 200 millones de hongos y multitud de otro tipo de microorganismos. En el suelo puedo encontrar el organismo más grande que hay en la Tierra, un hongo del género Armillaria que ocupa 9 kilómetros cuadrados, que pesa más de 100 toneladas, totalmente conectado entre él y conectando otros elementos del ecosistema donde vive este gigantesco organismo que está aquí en el suelo. Un último símil: una taza de suelo contiene tantos microorganismos como personas, como humanos viven en la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, el número de microorganismos que hay en una taza de suelo equivale a toda la población de personas que hay sobre la Tierra. Fijaros lo importante del elemento del cual vamos a hablar hoy. Y como hablamos de manzanas, preguntaros, ¿de dónde salen los alimentos? Pues esa pregunta también nos lleva hasta el suelo. Pero esto mejor que aquí os lo voy a contar en otro lado. Acompañadme. Bueno, pues aquí estamos en una huerta ecológica de la Vega de Granada, el mejor sitio para hablaros de la importancia del suelo en relación con los alimentos que llevamos a nuestros platos diariamente. Los suelos son fundamentales por muchísimas razones, pero una de ellas es que aportan el 95% de las cosas que nosotros nos comemos, el 95% de lo que nosotros llevamos a nuestro plato. Es decir, de un plato cualquiera, estamos diciendo que toda esta cantidad, excepto este pequeño pedacito de aquí, el resto viene de los productos que nos ofrece un suelo. Por lo tanto, los suelos debemos cuidarlos y la agricultura en ese sentido tiene una gran responsabilidad. Suelos sanos, suelos respetuosos con el entorno, donde se utilicen abonos orgánicos, donde no se utilicen pesticidas químicos, pues conseguiremos preservar este recurso limitado que tenemos el suelo para que nos proporcione pues todos los alimentos que necesitamos. El suelo es
un recurso, a diferencia de lo que podríais pensar, no renovable. ¿Por qué? Porque tarda tanto tiempo en formarse que cuando el suelo se pierde, se elimina, es complejísimo volverlo a estructurar. Para que os hagáis una idea, 1 centímetro de suelo, dependiendo del sitio donde ocurra, este proceso puede tardar en formarse entre 100 y 1000 años. Por lo tanto, debemos considerarlo como un recurso escaso y además no renovable. Pero ¿cómo se forma el suelo? Pues el suelo se forma con una serie de elementos metidos en una costelera. Por un lado, en un suelo, como el que podéis ver aquí, en un suelo hay 2 elementos fundamentales. Hay una serie de elementos orgánicos, ya sean vivos o no vivos, ¿de acuerdo? Y una serie de elementos inorgánicos. De la mezcla de estos 2 componentes en esta costelera aparece el suelo. El suelo, vosotros sabéis que se inicia, se forma a partir de la roca madre, que se va rompiendo a través de distintos agentes que van disgregando esta roca a través de un proceso que se llama la meteorización, y esa roca disgregada pues se va mezclando pues con agua, con el aire, con restos orgánicos, y toda esa mezcla metida en esta costelera donde habría que incluir también el tiempo, pues poco a poco, como habéis visto, se forma un suelo. Ese suelo, además, cuando un edafólogo lo estudia y extrae pues un monolito del suelo, en la Universidad de Granada hay un museo donde podemos encontrar distintos cortes de suelo, pues vemos que los suelos se estructuran en una serie de capas que conforman un perfil. Cada una de esas capas se llaman los horizontes. Y si uno viaja en profundidad en el suelo, también va viajando un poco en el tiempo. A medida que vas profundizando, te vas yendo hacia el pasado, hacia el pasado de la historia de la formación de este perfil del suelo que estás mirando. Esos suelos se catalogan por letras, de manera que digamos que la parte más superficial sería el 0 y luego tendríamos la A, la B, la C, la D, serían los distintos horizontes de este perfil. A medida que vas profundizando hay menos materia orgánica y la presencia de la roca madre pues se hace más tangible. De acuerdo, los horizontes C y D básicamente son inorgánicos y el horizonte B, el A y la parte más superficial donde está el humus pues serían horizontes más orgánicos, donde se desarrolla fundamentalmente pues la vida del suelo, donde encontraríamos la parte más fértil del suelo. Por lo tanto, esos serían los perfiles de este suelo. Los horizontes que tienen más importancia en relación con todos los procesos que ahí ocurren serían el horizonte A, el B y el C. El horizonte A sería un horizonte donde hay elementos inorgánicos, pero donde la presencia de los materiales orgánicos es muy evidente. Una gran cantidad de materia orgánica, ahí viven la mayoría de los seres vivos. En el horizonte B sigue habiendo materia orgánica, pero la presencia de los elementos inorgánicos es bastante mayor. Y si seguimos profundizando y llegamos hasta el horizonte C, en ese horizonte C pues encontraremos ya un componente orgánico residual, casi del lavado de las capas anteriores, y fundamentalmente lo que nos empezamos a encontrar es esa roca madre meteorizada. Si seguimos profundizando, pues nos encontraríamos ya con la roca madre primogénita, ¿no? De la cual pues surge el suelo y que en función de su composición va a determinar también las características del perfil que estamos estudiando. El suelo, esta capa fértil que recubre la corteza terrestre, está compuesto fundamentalmente por una serie de elementos sólidos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, y además de los elementos sólidos que componen el suelo, encontramos también elementos líquidos y elementos gaseosos. Lo que sería la hidrosfera
que está dentro del suelo y la atmósfera que hay dentro del suelo, que son vitales y que digamos que están contenidas en los huecos que quedan entre las partículas que forman el suelo, lo que se llama un poco como la porosidad del suelo. Un suelo bien estructurado es un suelo que podría tener el símil de una esponja, un suelo donde hay huecos y en esos huecos, que es la porosidad de este suelo, el porcentaje de porosidad, en esos huecos se encontraría el aire y el agua que contiene el suelo y que en definitiva va a hacer que esto funcione como un sistema biológico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el suelo es un elemento que, como veis, con el tiempo está correctamente estructurado, con una serie de elementos en interacción, sólidos, líquidos, gaseosos, vivos, bióticos, abióticos, y todo ahí en interacción, haciendo que eso funcione correctamente. En función de la roca madre, de la climatología, en fin, del ecosistema que hay sobre ese suelo, pues encontramos multitud de tipos de suelos. Por ejemplo, pues podemos encontrar en las zonas muy frías los permafrost, que son unos suelos pues pobres, propios de zonas con unas temperaturas muy bajas. En otras zonas más cálidas, más templadas, encontramos los cambisoles, o en nuestra zona mediterránea los suelos rojos. Encontraríamos los suelos tropicales o los suelos arenosos de los desiertos, en fin, que encontramos multitud de suelos en función de las localidades donde nos encontramos, cada uno con sus propias dinámicas, con sus propias características, propiedades, ¿de acuerdo? Pero en todo caso siempre estamos hablando de que son entornos organizados, y organizados en relación a dos elementos muy importantes. Uno, la textura, que la definimos a través de la granulometría, y por otro lado la estructura del suelo. La textura realmente son la clasificación de los tamaños de partículas que podremos encontrar en un suelo. Si nosotros observamos un suelo, pues podemos ver que pueden haber partículas de distintos tamaños. La proporción de estas partículas de distintos tamaños, desde las gravas a las arenas, las arcillas, los limos, ¿no? Pues la proporción de esas partículas pues nos está definiendo la granulometría de un suelo. Esto, por un lado, es un elemento fundamental en los suelos, pero también estas partículas se disponen en comunión con los elementos orgánicos de una determinada manera. Y eso es lo que define realmente la estructura de un suelo. Textura y estructura de un suelo. Ahora, a continuación, vamos a hacer 4 experiencias que nos van a hablar de esa granulometría, que nos van a hablar de la porosidad, que es un elemento definido por la estructura del suelo, la cantidad de materia orgánica que podemos encontrar también en el suelo y alguna que otra propiedad. Pero para eso vamos a, si os parece bien, a proponeros una serie de experiencias. Bueno, a continuación vamos a hacer una serie de experiencias, vamos a cambiar el aspecto de esto, ahora va a ser un pequeño laboratorio, unas experiencias para conocer, profundizar un poco en algunos aspectos del suelo. Todas estas experiencias nos las han cedido el Departamento de Edafología de la Universidad de Granada, a los cuales pues les estamos tremendamente agradecidos. Las fichas en las que se resumen dichas experiencias pondremos al final en el vídeo un pequeño enlace que os dará acceso a ellas. La primera experiencia que vamos a hacer tiene que ver con la granulometría, con la textura del suelo, con los distintos tamaños de las partículas que componen ese elemento heterogéneo que es el suelo. Vamos a ver cómo un suelo podemos intentar separar estas distintas partículas, estos distintos tamaños de partículas. Y lo vamos a hacer pues a través de un proceso de decantación. Realmente en un laboratorio no se haría así, pero esto nos puede dar una idea de los distintos tamaños de partículas y los porcentajes de esos tamaños en la muestra de suelo que vayamos a estudiar. Para eso necesitamos sencillamente la muestra de suelo. Nosotros aquí tenemos la misma cantidad de suelo, el suelo es el mismo, es el suelo de una huerta de Granada, y unos botes donde hemos echado la misma cantidad de agua. ¿Por qué lo vamos a hacer por duplicado?
porque en una de las muestras vamos a añadir un poquito de detergente. ¿Por qué añadimos detergente? Bueno, añadimos detergente porque una cosa es las partículas que existen en el suelo, los distintos tamaños, y otra, realmente cómo lo encontramos en un suelo estructurado. Porque la materia orgánica muchas veces establece uniones entre distintas partículas, de manera que partículas más chiquititas nos están dando una partícula más gruesa. El detergente va a actuar de disgregador, va a romper esos enlaces que hay de materia orgánica y elementos inorgánicos, y al disgregarnos pues vamos a tener una granulometría más cercana a la real por la textura, aunque en el otro caso estaríamos hablando de lo que es la estructura del suelo, ¿de acuerdo? El experimento es tan sencillo como coger nuestras muestras de suelo y introducirlos en los botes, pero antes lo que voy a hacer va a ser, vamos a añadir un poquito de agua al detergente. Lo agitamos para disolverlo y este detergente lo añadiremos en uno de los botes. En el otro bote vamos a añadir una cantidad de agua equivalente pero sin detergente. Y ahora sencillamente lo que hacemos es introducimos la muestra de suelo, que como os he dicho es un suelo de una huerta, por lo tanto que va a ser el que vamos a utilizar en la mayoría de las experiencias. Es un suelo que, como veréis luego, va a estar fundamentalmente formado por arcillas y por limos, tiene pocas arenas, pocas gravas, porque es un suelo pues bastante rico, bastante fértil. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendríamos que agitar durante un tiempo, ¿de acuerdo? Sobre todo en el caso en el que hemos hecho el detergente, pues hace falta que la disgregación ocurra. Entonces deberíamos estar agitando pues durante 5 minutos aproximadamente, tanto uno como el otro. Cuando estos botes los tengamos ya agitados, lo único que habrá que hacer es dejarlos reposar, dejar que pase el tiempo, de manera que vaya aconteciendo esa decantación. Hemos hecho esta experiencia hace un ratito para que podáis observar el resultado y podéis ver que sin detergente pues ya se ha producido la decantación y, como veis, fundamentalmente lo que encontramos son arcillas y algunos limos. Y en la parte superficial, flotando, pues encontramos materia orgánica. Lo suyo sería ahora intentar medir estas capas pues con una regla cualquiera, esto sería sin detergente, y con detergente pues lo que obtenemos es lo que veis a este otro lado, Veis que el material está más turbio porque todavía hay partículas en suspensión, más pequeñas, fruto de esa disgregación que ha acontecido por el detergente. Esta es una de las maneras que tenemos, lo podemos hacer con distintas muestras de suelo, y sería un proceso para ver la granulometría y luego para ver la importancia mayor o menor que tiene la materia orgánica como agregadora de partículas. La siguiente experiencia, lo que vamos a trabajar un poco va a ser la estructura del suelo. Vamos a acercarnos un poco al concepto de porosidad, un elemento muy importante porque alberga esa atmósfera y esa hidrosfera que podemos encontrar dentro del suelo y que por lo tanto le va a permitir que funcione como una entidad viva. Cuando uno va al suelo, al campo, a estudiar el suelo, a buscar algunas muestras, pues suele utilizar anillos como este. Estos anillos se pinchan en el suelo, una vez que se pinchan en el suelo, se tapan por abajo y por arriba, de manera que te llevas aquí la muestra del suelo. Además, como has introducido ese anillo del suelo, lo has tapado arriba y abajo, mantiene la estructura, no has modificado la estructura de esos centímetros de suelo, de esos 4 centímetros de suelo que te estás llevando superficial. ¿Qué podemos hacer con esta muestra cuando llegamos al laboratorio? Bueno, pues la podemos secar, y al secarla, aquí tendríamos, por ejemplo, ya
ese suelo le hemos quitado todo el agua, lo hemos secado y al secarlo, bueno, por diferencia de peso, por ejemplo, pues podemos saber qué cantidad de agua tenía retenida ese suelo en ese determinado momento. Pero nosotros lo que queremos aquí saber es, este suelo, ¿qué porosidad tiene? ¿Qué porcentaje de huequitos hay dentro de este suelo? Para poder hacer eso, vamos a calcular una serie de parámetros que nos van a llevar al porcentaje de porosidad. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, pues por un lado, lo primero que tendríamos que hacer es pesaríamos lo que es el anillo metálico con la base, lo pesaríamos en nuestra báscula y luego pesaríamos eso mismo, pero con el suelo, de manera que la diferencia entre ambas cifras pues me va a eliminar el peso de todo lo que no es el suelo y así puedo obtener por diferencia del peso de los elementos sin suelo y de los elementos con el suelo seco, ya sé el peso de suelo con el que estoy trabajando. Por otro lado, como nosotros nos vamos a acercar a lo que es una densidad, necesito conocer el volumen del cilindro que estoy utilizando para el muestreo. Sabéis que el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por la altura del cilindro. Este cilindro tiene 8 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura. Por lo tanto, echamos mano de una pizarra clásica y veréis que por un lado hemos calculado el volumen de nuestro anillo, pi por r cuadrado por la altura, en nuestro caso serían 200 centímetros cúbicos. Por otro lado hemos pesado el suelo hemos pesado todo este elemento sin el suelo y por otro lado lo hemos pesado con el suelo. La diferencia entre ambas cifras nos daría el peso del suelo con el que estamos trabajando. En este caso serían 269,8 gramos. Lo primero que vamos a hacer va a ser la densidad aparente. La densidad aparente con la que estamos trabajando sería el resultado de dividir el peso del suelo entre el volumen del cilindro. Entonces dividiríamos los 268,8 entre los 200 centímetros cúbicos y me daría esa densidad aparente que sería 1,34, evidentemente gramos, dividido entre centímetros cúbicos. Ya tengo mi densidad aparente, pero yo quiero saber llegar al concepto de porosidad. Para llegar al concepto de porosidad tengo que manejar otro concepto que es la densidad real. La densidad real sería la densidad estimada de los minerales del suelo, como eliminando todo tipo de porosidad. Esa densidad real se estima en 2,6 gramos por centímetro cúbico. Para obtener el porcentaje de porosidad, que es lo que realmente yo estoy buscando en mi muestra, tendría que aplicar esta fórmula. La densidad real, que es la que tengo estimada como 2,6 gramos por centímetro cúbico, al que le restaría la densidad aparente de mi muestra y la dividiría por la densidad real y para dar un porcentaje lo multiplicaría por 100. En mi muestra, lo que nos ha salido en el laboratorio es que mi muestra tiene un 48% de porosidad. Es decir, que la muestra que yo tengo aquí, en esta muestra que yo tengo aquí, el 48% de lo que estáis viendo son huecos. Aparentemente nos parecería menos, pero el 48% son huecos. Eso nos está definiendo una estructura con una porosidad suficiente para albergar el agua y el aire necesaria para que un suelo esté vivo. Esta es una experiencia que nos permite, por lo tanto, acercarnos al concepto de porcentaje de porosidad de un suelo. En la siguiente experiencia vamos a acercarnos a dos conceptos que tienen que ver con el agua contenida en un suelo. Por un lado, lo que sería el tiempo de percolación, es decir, el tiempo que necesita el agua para atravesar unos determinados centímetros de suelo, y por otro lado, la capacidad de retención de agua, es decir, la capacidad de retención que tiene un suelo, la capacidad que tiene un suelo de que el agua permanezca en él. Si volvemos al concepto de la esponja, si un suelo es un suelo rico, un suelo poroso, un suelo orgánico, pues será capaz de retener
en el suelo el agua el tiempo suficiente para que las plantas sean capaces de tomar ese agua y con ella pues todos los nutrientes disueltos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un suelo sano será un suelo que sea capaz de retener agua y al mismo tiempo que el agua tenga un tiempo de retención lo suficientemente amplio como para que la planta sea capaz de tomar. Para este experimento, pues un experimento muy sencillo. Vamos a montar un par de columnas de suelo en las que vamos a echar el agua y vamos a ver el tiempo de percolación y la cantidad de agua que va a retener ese suelo. Para eso utilizaremos los suelos evidentemente secos y para montar estas columnas lo que vamos a hacer es en estos tubos que veis que tienen una salida por la parte inferior, le hemos colocado un trocito de lana de vidrio para que la lana de vidrio es este material que veis aquí, para que no se nos atoren la salida de estos utensilios de vidrio, ¿de acuerdo? Estos tubos abiertos por abajo. Le colocamos la bolita de lana de vidrio, luego introducimos el mismo peso de suelo. Vamos a usar dos suelos, por un lado el que venimos utilizando en los experimentos anteriores, un suelo de huerta bien estructurado con su materia orgánica, y un suelo pobre, que tiene gravas, arenas, ¿de acuerdo? Y muy poca materia orgánica, ¿de acuerdo? Introducimos esa cantidad de suelo, montamos las columnas en un lado y montamos la columna, ese era el suelo de huerta, y este es el suelo arenoso, pobre, prácticamente sin materia orgánica. Y vamos a introducir la misma cantidad de agua en uno y en otro. En cuanto yo echara el agua en la columna, tendría que empezar a calcular el tiempo que el agua va a precisar para atravesar esos centímetros de suelo. La echamos primero, por ejemplo, en el suelo de huerta. Y luego la echamos en el suelo pobre, arenoso. Y vamos viendo pues cómo es la percolación en un caso, que veis que en el caso de este suelo tan arenoso, con esta gran cantidad de grava, pues realmente la percolación se ha producido en un instante. Y por otro lado, vemos que en el caso del suelo de huerta se va produciendo esa percolación, pero más despacito. Por lo tanto, si midiéramos los tiempos de percolación, ya eso nos da una pista, que este suelo es un suelo mejor estructurado, donde no echo el agua y se pierde automáticamente, sino que se va a ir introduciendo poco a poco en nuestro suelo. Si a esto le diéramos un tiempo, al cabo del tiempo pues observaríamos que ha habido una cantidad de agua que ha empapado el suelo y ha habido otra cantidad de agua que ha caído, digamos, este agua va a recargar los acuíferos, mientras que el agua que nos ha quedado en la columna, pues sería el agua retenida en el suelo. ¿Cómo lo averiguo? Pues yo sé la cantidad de agua que he metido en mi columna de suelo, sé la cantidad de agua que hay en el matraz, y por diferencia sabría la cantidad de agua que ha quedado retenida en nuestro suelo. Esta experiencia sencilla pues nos permite analizar, por lo tanto, ese efecto esponja que pueda tener un suelo más degradado o un suelo mejor estructurado. En la siguiente experiencia vamos a aproximarnos al concepto de materia orgánica de un suelo. Os hemos comentado que la materia orgánica favorece tanto la fertilidad como la estructura del suelo para que tenga porosidad y retenga agua, retenga aire, etc. Y aquí puede haber una vida compleja dentro de nuestro suelo. Y por lo tanto vamos a ver un poco pues, qué diferencia hay en el suelo que analicemos entre su componente orgánico e inorgánico. Para ello vamos a aprovechar una característica de la materia orgánica, y es que tiene un catalizador que lo que va a hacer es romper, favorecer, acelerar la hidrólisis del peróxido de hidrógeno, del agua oxigenada, la va a romper en agua, en H2O, y en oxígeno que se libera y burbujea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si pongo la materia orgánica en contacto con el agua oxigenada, cuantas más burbujitas salgan, querrá decir que
hay más materia orgánica que está favoreciendo esa hidrólisis, esa ruptura del H2O2 en H2O y oxígeno que burbujea. Vamos a montar dos pequeñas columnas de suelo. Veis que aquí, por ejemplo, he echado yo ya el primero, que es el suelo de nuestra huerta, y he echado una cantidad de suelo hasta la marca que hemos hecho con un rotulador indeleble. Eso mismo vamos a hacer con otro suelo, que va a ser un suelo, mientras que el suelo de huerta era un suelo rico, vamos a utilizar un suelo un poco más degradado, ¿de acuerdo? Para intentar ver así mejor las diferencias. Entonces, para eso, pues cogemos y el anterior lo teníamos ya montado, montamos esta columna de suelo hasta nuestra marca, que aproximadamente un poquito más tenemos que echar, un pelín más, y tendríamos nuestro suelo ya montado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tanto en un caso como en otro, hemos colocado nuestras dos columnas de suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a echarle una cantidad, la misma en ambos tubos, de peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? De agua oxigenada. Estos nos van a servir un poquito de soportes. Y lo que haremos, tenemos aquí nuestra agua oxigenada, vamos a echar agua oxigenada en ambas columnas. Primero en el suelo degradado y con posterioridad en nuestro suelo de huerta. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser remover un poquito para que el agua oxigenada interactúe con todo el suelo. Movemos un poco y movemos un poco. Nuestras muestras empezarán a burbujear y en función de la altura que tome la muestra, pues podremos ver, analizar de esa manera la presencia o ausencia de materia orgánica. Como veis, esta que tengo yo aquí, que era la muestra del suelo de huerta, está burbujeando tanto que incluso a lo mejor termina saliéndose por encima del tubo. Eso quiere decir que nuestro suelo de huerta tiene una gran cantidad de materia orgánica. Mientras que el suelo degradado veis que ha burbujeado también un poquito, pero su nivel de materia orgánica es mucho más bajo. Vemos la marca hasta donde llegaba la columna del suelo y veis que, por ejemplo, en esta, pues la materia orgánica está incluso haciendo ahí su aparición por encima del tubo. Esta experiencia pues nos sirve pues para verificar que en el suelo de huerta la cantidad de materia orgánica es mucho mayor que en el suelo degradado. La fertilidad de un suelo, que en definitiva es la capacidad de aportar nutrientes a las plantas que están sustentando y de proporcionarle al mismo tiempo una estructura adecuada que retenga agua suficiente, que haya una atmósfera para que ahí los procesos puedan funcionar y la vida pueda funcionar. La fertilidad de un suelo, por lo tanto, está definida por los componentes orgánicos que tiene, ya sean bióticos o abióticos, y por otro lado, por los componentes inorgánicos, frutos de esa meteorización de la roca madre y que aportará pues los nutrientes, los macro, los micronutrientes del suelo para que realmente pueda funcionar como un suelo fértil, ¿de acuerdo? Todo en conjunción con su atmósfera y con su agua. En el suelo ocurren miles de historias, pero para contaros todas esas películas que ocurren ahí, en el interior del suelo, fijémonos en una hoja cualquiera en otoño y vayámonos de viaje con ella. Pues si seguimos el viaje de las hojas, por ejemplo en una estación otoñal, pues nos daremos cuenta de la cantidad
de carbono que va absorbiendo el suelo. Toda esta cantidad de hojarasca se irá incorporando en un suelo y se mezclará con los componentes inorgánicos y conseguiremos que sea un suelo fértil, un suelo vivo. En un suelo se producen muchos procesos. Por un lado, pues en el suelo se descomponen gran cantidad de residuos orgánicos y se incorporan a los distintos ciclos. Además, en el suelo transcurren pues todos los ciclos de los nutrientes. Es un reservorio también para evitar el problema que pueden generar pues pesticidas, contaminantes químicos, tampona también el pH, en fin, en el suelo se producen un montón de procesos y por lo tanto es un sistema muy vivo. Toda la materia orgánica que me está rodeando poco a poco se irá descomponiendo y se irá incorporando. La materia orgánica es una molécula muy compleja, que además muy lábil, se descompone con facilidad y además la ruptura de la materia orgánica es un proceso exotérmico. Poco a poco la materia orgánica, merced a los microorganismos que hay en el suelo, pues se va rompiendo y al final pues van quedando pedacitos mucho más estables que serían los ácidos húmicos. Al irse rompiendo la materia orgánica, los distintos nutrientes se desencadenan y aparecen de una manera más disponible y además progresivamente para que puedan tomarla las plantas para sus necesidades nutricionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos estos procesos acontecen en el suelo de modo y manera que al final pues dispondremos de un suelo con materia orgánica bien estructurado y todos los nutrientes que realmente precisa para ser un suelo fértil, macronutrientes, micronutrientes aportados tanto por la materia orgánica como por todos los componentes inorgánicos, procesos derivados de los procesos de meteorización, como pueda ser el fósforo, o sea, el potasio, el fósforo o el nitrógeno. Estamos, por lo tanto, viajando desde la copa de los árboles hasta el suelo en este ciclo continuo que garantiza el sustento de los ecosistemas. Si regresamos a nuestra huerta, en la huerta hay que intentar imitar un poco a la naturaleza. Uno de los problemas de los suelos es precisamente el agotamiento, es decir, que extraemos nutrientes pero no los aportamos, extraemos materia orgánica pero no la aportamos, los suelos se compactan, se apelmazan y se empobrecen de todos esos nutrientes que son fundamentales. Por eso debemos imitar un poco ese ciclo natural y aportar materia orgánica a nuestra huerta. Una de las maneras pues es a través de la elaboración del compost. El proceso de compostaje no es más que la transformación anaeróbica de la materia orgánica en condiciones controladas. Se descompone, en este caso, pues el estiércol animal y se obtiene un abono que podemos aportar una vez estabilizado a nuestra huerta. Será un aporte de nutrientes al mismo que es un aporte de materia orgánica que mejora la estructura de nuestra huerta. Por eso, ante la coyuntura de utilizar abonos orgánicos o abonos inorgánicos, evidentemente los abonos orgánicos siempre deben ser una opción mejor, ya que aportan nutrientes, mejoran la estructura del suelo y además no provocan la contaminación del entorno natural de los acuíferos. Y antes de abandonar la huerta, pues tal vez sería conveniente entender el por qué realmente hacen falta nutrientes para las plantas. Las plantas realmente de dónde sacan el carbono que van a utilizar para formar sus tejidos. Vosotros sabéis que las plantas son organismos fotosintéticos, son organismos autótrofos, pero a veces no entendemos muy bien qué significa eso, porque desde pequeñito nos lanzan el concepto de que el suelo es la comida de las plantas, y tal vez eso está equivocado. Si nosotros planteamos un pequeño problema, que podría resumirse de la siguiente manera: tenemos un tiesto en el cual hay
250 gramos de suelo y una planta que pesa 10 gramos. Así la simbolizamos. A partir de ahora lo único que vamos a hacer con nuestra planta es vamos a ir regando a lo largo del tiempo. Va pasando el tiempo y evidentemente esta planta va creciendo y tendremos, al cabo del tiempo, en 30 días, pues tendremos 249 gramos de suelo, es decir, el suelo ha disminuido un poquito y la planta ha crecido un montón. Ahora el peso de la planta son 100 gramos. La pregunta que nos podríamos hacer es, todo este peso de la planta, esta diferencia entre esos 10 gramos y esos 100 gramos que tenemos ahí, todo ese carbono, ¿de dónde lo ha sacado la planta? Si planteamos tres opciones, que lo ha sacado del agua de riego, que lo ha sacado del suelo, que lo ha sacado del aire, cuando esta pregunta la haces, por lo general la mayoría de la gente dice que lo ha sacado del suelo, cuando realmente de donde está sacando ese carbón la planta es del aire, merced a la fotosíntesis, está capturando ese CO2 que hay en el aire y a partir de ese material inorgánico constituye, crea sus propios materiales orgánicos. Esa es la magia de la fotosíntesis. Realmente del suelo lo que va a necesitar son los nutrientes, igual que nosotros necesitamos pues minerales, necesitamos vitaminas, pero nos alimentamos del filete. El filete, una planta, merced a la fotosíntesis, lo saca del aire. Tener en cuenta que el suelo y todas las vegetación que vive sobre el suelo está siendo capaz de capturar el 20% del CO2 que hay en el aire. En ese sentido, un suelo saludable, con una vegetación saludable, también es una manera de frenar el principal problema ambiental que tenemos, que es el cambio climático. Como os comentaba antes, influyendo activamente en la fertilidad de un suelo, encontramos que dentro de lo orgánico, pues hay una parte que os he dicho que es abiótico, que no está vivo, pero luego tendríamos otra parte que sería toda esa, todos los organismos edáficos que encontramos en el suelo. Que fundamentalmente esos organismos edáficos pueden ser microorganismos, la mayoría de ellos, pero también macroorganismos. Y están ahí, interaccionando con todos los elementos del suelo, aprovechándose de él y también favoreciendo a su formación y a todos los ciclos de todos los nutrientes que ahí acontecen. Cuando se estudian los organismos edáficos, que son los organismos que viven dentro del suelo, sobre todo cuando se estudian los macroorganismos, pues para poderlos extraer de las distintas muestras del suelo que yo puedo traer del campo, pues se utilizan distintos procedimientos. Uno de ellos, por ejemplo, lo tenemos aquí y que nos habla un poco de las características generales que tienen los organismos que viven, los macroorganismos que viven en el suelo. Esto que tenéis aquí es un embudo de Berlese. Mirad, un embudo de Berlese básicamente lo que es una luz que la vamos a enfocar hacia una muestra de suelo como la que colocamos aquí debajo de la luz. Digamos que en este embudo encontraríamos el suelo del cual quiero separar los macroorganismos edáficos y en ese vasito sencillamente pongo un poco de agua. Al colocar la muestra bajo la bombilla, los organismos edáficos que viven en el interior del suelo y por lo tanto en ausencia de luz, huyen aquí de dos factores. Por un lado tienen un fototropismo negativo, es decir, huyen de la luz, por lo tanto van a ir hacia la zona más profunda del embudo, y por otro lado necesitan humedad, fundamental para este tipo de organismos. Por lo tanto van a ir buscando las capas más bajas y más húmedas. A medida que la luz la tengo encendida, por un lado está emitiendo luz y por otro lado calor, y los organismos irán bajando por el embudo hasta caer en el agua. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Pues posteriormente lo que hacemos es estudiar con detenimiento los organismos que hayan caído en el vasito de agua. Esto se hace con multitud de muestras, como en el Berlese que tengo yo a este otro lado, y estas muestras pues se dejan un tiempo en el embudo hasta que los organismos caen abajo y luego los estudiamos y podemos ver
pues los distintos macroorganismos que hay en distintas muestras de suelo. De todos los macroorganismos edáficos que podemos extraer con nuestro embudo de Berlese, casi uno de los más famosos pues son los gusanos que hay en la tierra, pero bueno, no están ellos solos. También encontramos pues ácaros, encontramos muchos tipos de artrópodos, como, bueno, los ácaros serían un artrópodo, son unos arácnidos, pero encontramos otros artrópodos como los insectos, y dentro de esos gusanos pues encontramos los nematodos, unos pequeños gusanitos blancos, y también los anélidos, como las lombrices de tierra. Os voy a mostrar ahora algunas de estas lombrices de tierra, que además su función es vital en los ecosistemas edáficos. Si os fijáis aquí, veréis que hay algunos gusanitos que son pequeñitos y blancos, que son los nematodos, pero si seguimos profundizando, pues podemos encontrar aquí también, pues por aquí hay algunos, las lombrices de tierra, como esta que podéis ver aquí. Yo en este botecito que tengo aquí he cogido algunas para poderlas enseñar mejor. Estas lombrices de tierra que podemos encontrar en los suelos, que es además como indicador de suelo saludable. La lombriz de tierra es un ejemplo de la eficacia de lo sencillo. Realmente una lombriz de tierra es como un trocito de tubo digestivo que está continuamente alimentándose y defecando, y eso pues va abriendo galerías en el suelo, va mejorando su estructura, va mejorando incluso la química del suelo. Las lombrices de tierra pueden considerarse, por un lado, como basureras del suelo porque favorecen al reciclaje de los nutrientes, pero también jardineras porque están mejorando la porosidad del suelo y por lo tanto la retención de agua y la existencia de esa atmósfera vital en un suelo. Esta lombriz que tenéis aquí no es una lombriz cualquiera, su nombre científico es Eisenia andrei y también se llama la lombriz roja de California. Es una lombriz que se utiliza en lumbricultura. La lumbricultura lo que pretende es utilizar las propiedades de las lombrices para transformar materia orgánica en un abono de altísima calidad, que es lo que se llama el vermicompost o el humus de lombriz. Esta pequeña lombriz roja tiene una serie de características que hace que sea muy adecuada para estos procesos, como es la resistencia a la manipulación o la gran capacidad reproductiva que tienen. No sé si sabéis, pero las lombrices de tierra son hermafroditas, es decir, una misma lombriz tiene los dos sexos, pero la reproducción, lo cual le viene bastante bien para ganar diversidad intraespecífica, la reproducción es cruzada. Os lo comento brevemente porque este animalito tan simpático es un animal al mismo tiempo ciertamente sofisticado. Cuando una lombriz la vemos uniforme, es que todavía no se puede reproducir. Cuando le aparece una estructura glandular, como una silla de montar que se llama clitelo, entonces sabemos que esta lombriz ya es reproductivamente activa. Una lombriz tiene los dos sexos, es decir, es capaz de producir óvulos y espermatozoides. Pero la reproducción es cruzada. Dos lombrices se encuentran y estas dos lombrices se aparean entre ellas, establecen un tubo mucoso entre ellas que las fija una con la otra. Y lo que se transfieren entre ellas son espermatozoides. Cada una, cuando se separa, se lleva espermatozoides de la pareja. ¿Cómo procede posteriormente el proceso reproductivo de una lombriz? Pues el clitelo genera una estructura quitinosa que va a avanzar hacia la cabeza de la lombriz. A medida que va avanzando hacia la cabeza, ayudada por esos pelitos que tienen las lombrices en los anillos que se llaman quetas, pues a medida que va avanzando va a dejar caer primero sus óvulos. ¡Poing! Sigue avanzando
y lo que dejará caer entonces son los espermatozoides de la pareja. Óvulos y espermatozoides, se produce la fecundación y esta estructura, a la cual también va a echar un vitelo del cual se alimenten los embriones, sale por la cabeza y se cierra por ambos extremos, formando lo que se llama un cucún, un capullo o un huevo de lombriz. Cuando pasa el tiempo, estos huevos, que al principio son amarillentos, se van poniendo cada vez más marrones, y por uno de sus extremos, cuando ya las pequeñas lombrices dentro se han alimentado de ese vitelo y han crecido lo suficiente, se abre el capullo y de aquí van saliendo poco a poco las lombricillas. Normalmente, la mayoría de las especies, de cada capullo sale solo una lombriz, pero en el caso de la lombriz roja de California, pues pueden aparecer entre 5 o 10 lombricillas, lo cual hace que su capacidad reproductiva sea intensa, y eso viene bien pues en todos los sistemas de lumbricultura. La lumbricultura, que es una actividad agropecuaria que muy frecuente en Galicia, pero que en Granada también hay varias granjas de lombrices, fundamentalmente lo que pretende es transformar una materia orgánica en un abono de alta calidad. Ese abono sólido a veces se complementa con otros abonos líquidos también obtenidos en este tipo de procesos, y en algunos sitios incluso se utiliza la proteína de la lombriz. Una lombriz básicamente es un músculo, pues la proteína de la lombriz pues para elaborar harinas que se utilizan pues para alimentar pollos o peces de piscifactoría. Bueno, vamos terminando y ahora me gustaría que os fijarais un poco en estos dos suelos que tengo yo aquí delante. Inicialmente serían suelos bastante similares, pero algo ha ocurrido que ha cambiado su aspecto, su estructura y evidentemente su fertilidad. Este primer suelo que tenéis aquí es el suelo, el horizonte A de un suelo procedente de un bosque, por ejemplo de un encinar. Veis que tiene un montón, en la capa más superficial, pues encontraríamos pues lo que sería un montón de materia vegetal, sustancias húmicas. Es un suelo bastante poroso, como podéis ver. Esto va a tener en su interior, va a poder retener bien el agua, va a retener también el aire. A medida que lo vamos levantando, pues encontramos pues ya toda esta parte más inorgánica, fruto de los procesos de meteorización, donde hay muchos aportes de materia orgánica. Este suelo es un suelo, por lo tanto, bien estructurado, es un suelo esponjoso, que va a tener agua, va a tener aire, y por lo tanto va a ser un suelo fértil, un suelo donde la biología va a poder funcionar, un suelo vivo, un suelo de bosque. Este otro que tenéis aquí al lado es un suelo también, es un horizonte A, pero lo hemos recogido en un olivar de tantos olivares que hay aquí en la provincia de Granada. Este suelo ha sufrido la incidencia de la agricultura intensiva. ¿Qué significa eso? Pues significa una serie de trabajos, de labores agrícolas muy agresivas hacia el suelo, que han generado su compactación, la eliminación continua de la parte orgánica, el aporte de abonos inorgánicos y no abonos orgánicos que mejoren su estructura, un trabajo profundo del suelo, ¿no?, que favorece luego su compactación. Como veis, aquí hay poca materia orgánica. Veis que esto es muy poco poroso, por lo tanto no va a albergar atmósfera ninguna. El agua probablemente se retenga mal y se pierda por escorrentía superficial. Esto que estáis viendo aquí, un suelo sano, un suelo vivo y un suelo degradado, un suelo muerto, es algo que está ocurriendo en un tercio de todos los suelos agrícolas. Para que os hagáis una idea, por erosión, que la erosión sería la pérdida del suelo fértil, por erosión a nivel mundial, en un año se están perdiendo más de 25.000 millones de toneladas de suelo fértil. Y recordad ese trocito de cáscara de manzana que decíamos que era el único suelo fértil del que disponíamos. Esto es algo que evidentemente a través de distintas acciones deberemos evitar, porque además no solamente la erosión, la pérdida del suelo fértil es un problema que afecte a los suelos. Además de la erosión,
tenemos que añadir toda otra serie de problemas, como por ejemplo el agotamiento de los nutrientes. Si sacamos nutrientes del suelo con una agricultura intensiva y no aportamos nutrientes, pues los suelos terminan agotándose. La acidificación, por distintos procesos industriales, pues el suelo puede ir cambiando su pH y haciéndose un pH cada vez más ácido y por lo tanto que se impidan los procesos biológicos que ahí acontecen. La compactación, que la hemos podido ver con mucha claridad en el suelo del olivar. Vemos que este suelo, de todos estos trabajos agresivos, pues está muy compacto y por lo tanto se pierde esa porosidad que permite que ahí exista una hidrosfera y una atmósfera que le dé vida al suelo. La salinización, que ocurre también cuando por diversas causas, sobre todo en suelos que están cerca de zonas marinas, pues se produce intrusión marina y se produce una salinización de los suelos. Y la contaminación química por múltiples procesos, que a veces esta contaminación química está tamponada por un suelo vivo, pero cuando el suelo está degradado realmente no tiene recursos como para poder tamponar este tipo de contaminación. Por lo tanto, como veis, el suelo es un bien escaso, sometido a muchas agresiones y hay que hacer lo posible para conservar suelos vivos, porque de eso depende la supervivencia de los ecosistemas y por lo tanto la supervivencia de nuestra especie. Bueno, vamos a terminar haciendo un par de experiencias donde se evidencia de una manera clara dos aspectos importantes de esto último que hemos hablado. Por un lado, la erosión de los suelos y por otro lado, la capacidad que tiene un suelo saludable de tamponar, de combatir una agresión química, por ejemplo, una lluvia ácida, y conseguir pues regular esa acidificación y que funcione como un filtro, de manera que cuando esa lluvia ácida llega al suelo, cuando luego pueda llegar al acuífero, realmente hayamos tamponado su pH y el pH se haya convertido en un pH un poquito más neutro. Bueno, en la siguiente experiencia vamos a hablar de una capacidad, la capacidad que tienen los suelos de protegernos de agresiones externas. Es como nuestra piel que nos está protegiendo de las agresiones del entorno. Un suelo saludable y bien estructurado es capaz de tamponar agresiones tanto físicas como químicas. En este caso nos vamos a centrar en la acidez. Sabéis que la acidez o la alcalinidad o basicidad es una propiedad de la materia y que normalmente digamos que lo correcto es que lo poco agresivo es que las sustancias anden en torno a la neutralidad. En ocasiones sobre el suelo pues puede caer agua que tenga una acidez alta. Es lo que se llama la lluvia ácida. La lluvia ácida ocurre en zonas muy industriales donde la combustión de determinados combustibles pues genera sulfuros de hidrógeno y esos sulfuros de hidrógeno reaccionan en la atmósfera y se produce ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico se diluye en las gotitas de agua y cuando caen al suelo esa acidez pues va a provocar un montón de problemas tanto en la vegetación, en la cobertura de la vegetación, como en el propio suelo. ¿Será capaz un suelo bien estructurado de tamponar esa agresión? Pues eso lo vamos a estudiar a través de esta sencilla experiencia. Bueno, por un lado aquí hemos simulado la lluvia ácida con clorhídrico diluido. El clorhídrico pues con agua fuerte un poquito diluida. Si nosotros echamos aquí un poquito de nuestra lluvia ácida y le medimos el pH, sabéis que el pH es la medida de la acidez o de la basicidad. El pH lo podemos medir de muchas maneras. Nosotros vamos a utilizar una tirilla de papel tornasol, un papel indicador que nos va a decir, en función del cambio de color, el pH, la acidez o la basicidad de una determinada sustancia. Mojamos un poquito, nos vamos aquí a los números y observamos el pH normalmente va del 1 al 14, del 1 al 6 son sustancias ácidas, el 7, que generalmente aquí es el verde, sería la neutralidad y por encima del 7 pues sería una sustancia alcalina o básica.
Como veis, nuestra lluvia ácida es ácida porque el color ha dado en torno al 1 o el 2, es decir, que tenemos aquí una sustancia bastante ácida que va a caer sobre nuestro suelo. Vamos a montar las columnas del suelo y para eso cogemos un tubo que tiene una salida por la parte inferior, le colocamos un trocito de lana de vidrio para que no se nos atore la columna. En el caso de que no tuviésemos esta lana de vidrio, pues podríamos utilizar también pues, un simple algodón. Una vez que hemos colocado esa lana de vidrio, nos ayudamos con una varilla para colocarla bien en su sitio, echamos el material que queremos comprobar, el suelo que vamos a testar. Por un lado estoy echando este suelo que habéis visto ahí, que es un suelo pues realmente muy empobrecido, es prácticamente grava, nada de materia orgánica, va a tener una percolación probablemente bastante rápida. Y por otro lado vamos a echar un suelo saludable, que esté mejor estructurado. Estos suelos los echamos ahí de manera que tengamos nuestras columnas montadas. Una vez que hemos echado el suelo, lo que vamos a hacer es añadirle nuestra lluvia ácida, simulada con nuestro clorhídrico. Echamos un poquito en el vaso de precipitado y vamos a añadir tanto a un lado como a otro, le añadimos nuestra lluvia ácida. Imaginaros que estamos en una zona muy industrializada y se nos produce esa lluvia ácida. Bueno, como veis, uno de los suelos va a tardar un poquito en percolar, ¿de acuerdo? Nuestra muestra va a tardar un poco en percolar, mientras que en este otro que tiene la grava, pues ha percolado rápidamente. Este suelo, como os podréis imaginar, el tiempo de retención de ese agua ácida ha sido bajísimo y nos ha caído en el matraz. Si nosotros medimos el pH de lo que ha caído, como os podréis imaginar, es muy probable que haya variado francamente poco. Veis que esta lluvia ácida ha atravesado el suelo y prácticamente su pH se mantiene en una gran acidez. El otro suelo va a ir percolando poco a poco. Dejemos un tiempo a que se produzca esta percolación. Bueno, como podéis ver, ha tardado un poquito de tiempo en percolar, poquito a poco ha ido percolando toda esa lluvia ácida a través de la columna del suelo hasta caer en nuestro matraz. Ahora vamos a mirar el pH de este percolado. Para eso vamos a coger ahora un papel tornasol. Os recuerdo que la lluvia ácida, pues veis que estaba en torno al 1, que al pasar por esta columna de un suelo muy empobrecido, el pH no se ha modificado. Y si ahora miramos el pH que nos sale, mojamos bien, pues vemos que ahora el color ha variado bastante. En esta ocasión tendríamos nuestro pH en torno al 6, al 7, es decir que el suelo habrá conseguido, esta columna de suelo habrá conseguido modificar el pH de un pH 1 a un pH 6-7 en este poquito tiempo de percolación de esta fracción del suelo. Por lo tanto, vemos que un suelo saludable será siempre capaz de prevenir problemas, es decir, nos está sirviendo para una agresión, que era esa lluvia ácida, conseguir que cuando el agua llegue hasta nuestro acuífero, esa acidez haya sido tamponada por las propias propiedades, por los propios recursos del suelo. En esta experiencia de todos los problemas que puede tener un suelo a la hora de degradarse, pues nos vamos a centrar en la erosión, que es la pérdida de suelo fértil. En muchas ocasiones, pues por el mal uso del suelo, pasamos de tener suelos bien estructurados, con su cubierta vegetal, capaces de retener
todos los materiales para que el agua no los arrastre, suelos vivos, suelos bien estructurados. Con malos usos podemos pasar a suelos que no son nada porosos, totalmente compactos, sin cubierta vegetal, que la agresión de la lluvia pues es directa y provoca pues grandes arrastres, pues como ha podido ocurrir en el suelo de este olivar degradado. Para ello vamos a utilizar un experimento bastante sencillo que lo describimos a continuación. En este recipiente y en este encontramos el mismo suelo. ¿Qué diferencia hay? Pues que en este recipiente no hemos puesto ninguna cubierta vegetal, mientras que con esta hojarasca, con estas cortezas, hemos simulado en este suelo pues la cobertura vegetal que está protegiendo a ese suelo precisamente de las escorrentías superficiales. Estos suelos, tanto uno como el otro, el suelo tiene una pequeña pendiente y estos recipientes tienen dos salidas que nos van a servir para determinar dos tipos de pérdidas de agua del suelo. Por este pequeño tubo, el suelo está un poquito inclinado, por este pequeño tubo saldrá lo que sería el agua de escorrentía, el agua que no penetra en el suelo, sino que directamente fluye por la superficie del suelo y se escapa pues al entorno fluvial que sea, un río, al mar, donde fuera. Pero aquí abajo también podéis apreciar que hay unos pequeños agujeritos dentro de nuestros recipientes por donde puede salir también agua. Ese agua sería el agua que percolaría y que estaría recargando los acuíferos. Escorrentía superficial y recarga del acuífero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a simular dos tormentas. Una tormenta en el suelo con su cobertura vegetal y otra tormenta en un suelo desnudo. Y vamos a ver qué cantidad de agua recogemos y qué cantidad de agua percolaría. En estos dos pequeños recipientes que nos hemos montado con estas alcachofas para que el agua caiga despacito, hemos metido 100 mililitros de agua. Entonces vamos a provocar una lluvia en el suelo protegido y una lluvia en el suelo desprotegido. Vamos allá. Esto sería esta pequeña tormenta que nos está cayendo en nuestro suelo protegido por la vegetación. Ahora vamos a hacer lo mismo en el suelo desprotegido. En ambos casos hemos echado 100 mililitros de agua sobre las superficies de los suelos. Y vamos a ver un poco qué ha ocurrido. Si nos fijamos primero en el suelo que estaba desprotegido, pues podemos apreciar que de esos 100 mililitros que hemos echado, por este tubito a nuestro vaso de precipitados, pues han caído cerca de 80 mililitros de suelo. Es decir, de los 100, el 80% se nos ha perdido por la escorrentía superficial. Solamente el 20% se nos ha retenido en la superficie o ha percolado levemente. ¿De acuerdo? En el caso del suelo protegido es diferente, porque vemos que de esos 100 que hemos echado, un poquito menos de 20 se ha escapado por escorrentía superficial, el 20% frente al 80%, mientras que ese 80% se nos ha quedado retenido en el suelo o ha percolado. Por otro lado, si miramos el suelo desprotegido, vemos que por abajo no ha caído nada. Es decir, que de ese agua, la mayoría se ha escapado por escorrentía superficial y muy poca ha percolado, y de esa prácticamente nada ha recargado el acuífero. Mientras que si nos fijamos en el suelo protegido, no solamente es que muy poca agua se haya escapado por escorrentía superficial, sino que, como veis, parte del agua
está apercolado y está recargando nuestro acuífero. Si nosotros cogiéramos ese agua y la midiéramos, pues sabríamos de esos 100 mililitros qué cantidad se nos ha escapado por escorrentía superficial, ese 20%, menos del 20%, y qué porcentaje de ese 80% que se ha retenido se está escapando recargando el acuífero. Además, veis que si comparamos la turbidez del agua en estos dos vasos de precipitado, vemos que en el caso del suelo desprotegido el agua está mucho más turbia, lo cual nos está indicando que ha provocado muchos arrastres, toda esa turbidez la da el suelo fértil que estamos eliminando por erosión del suelo. Mientras que en ese suelo protegido el agua está mucho más clarita, veis que lo que está coloreada tal vez de las sustancias húmicas que se hayan podido disolver. Si nosotros evaporamos este agua y calculamos qué cantidad de sólidos se nos han arrastrado en esta pequeña superficie, por unidad de superficie, por esa cantidad de agua que ha caído en esa supuesta tormenta, podríamos estar determinando el porcentaje de suelo fértil perdido. Es evidente que con este experimento se observa que los suelos que tienen cobertura vegetal están protegidos de la erosión y os decíamos que el suelo es un recurso no renovable, suelo perdido, suelo que es muy difícil de reponer. Con este experimento queda claro que la erosión es un gran problema en aquellos suelos que se han manejado inadecuadamente. Bueno, pues hemos terminado. Daros las gracias por haber estado prestando vuestra atención a los contenidos que hemos volcado sobre esta mesa, y hoy habéis visto que el auténtico protagonista es eso que todos los días estamos pisando, el suelo. Por lo tanto, pongamos los pies en el suelo y pensemos que es un elemento fundamental para el sustento de los ecosistemas. Muchas gracias y cuidaros mucho.